Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje en gestión tecnológica de diseño vial. Para esta ocasión trabajaremos sobre la presentación de las memorias de cálculo y replanteo de diseño geométrico horizontal en vías con el software Autodesk Civil 3D. Iniciaremos entonces con el reporte de memorias y cartera de replanteo. Trabajaremos inicialmente con los 4 conceptos que son curva de alineación o alignment curve, el cual nos va a reportar toda la información con respecto a las curvas de enlace. El informe de relación de alineación o alignment relation report, que tiene que ver con las distancias que hay desde el eje hasta la línea de sardinel o la línea de borde de vía, teniendo en cuenta que si ha sido proyectado, como en este caso y en este ejemplo que vamos a manejar, si ha sido proyectado sobre anchos, para efectos de trabajo en obra, este informe nos permitirá conocer la distancia que debe haber desde el eje hasta el borde de vía. También trabajaremos el informe de alineación horizontal o Horizontal Alignment Report, que tiene que ver con el informe completo de lo que es el alineamiento. Y por último, dentro de este primer paso, el informe del abscisado incremental o Incremental Station Report, que es muy importante porque a la hora de ejecutar obra, el topógrafo necesitará, para incorporar en su estación total o en su RTK, las coordenadas de cada abscisa de acuerdo al incremento que le entreguemos, lo que le facilitará con mayor velocidad y mayor comodidad el replanteo en obra. Bien, entonces, pues sin más preámbulos, vámonos al Civil 3D. Bien, ya estamos acá en el Civil 3D, tenemos un diseño, acá, el cual, como se puede observar, tiene una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora y ya ha sido desarrollado todo su proyecto, incluidos los sobreanchos. En este caso se trabajaron sobreanchos a los dos lados, al lado interior y al lado exterior de la curva. Bien, este proyecto termina en el kilómetro 2 más 294,61. Entonces vamos a iniciar, vámonos a el menú de árboles, vamos a cerrar acá y vamos a dejar el menú de árboles listo y nos ubicamos en la pestaña Toolbox. Aquí en la pestaña Toolbox abrimos la llave de manejador de reportes y abrimos la llave de alineamientos. Iniciaremos con la primera opción, Alignment Curves, todo el detalle de las curvas. Entonces procedemos a botón derecho del mouse y tomamos con un clic ejecutar. En este cuadro que nos ha salido, buscamos dónde está el eje, que lo hemos llamado eje 1, lo dejamos activo con el checkpoint, y lo que son las copias que hemos creado de la parte de sardinel, de andén y de paramento, entonces las vamos a apagar para que no nos reporte esos alineamientos. Entonces quitamos el checkpoint del eje 1 a 565, del eje 1 izquierda a 365, eje 1 a 765, eje 1 a derecha a 365, eje 1 a derecha a 565
y eje 1 a 765. Lo que hemos apagado han sido estas copias, las copias de el Sardinel, el andén y el paramento. Damos clic en OK y vamos a dirigir a una carpeta que previamente hemos creado, que la tenemos por acá. En memorias. Bien, entonces vamos a darle el nombre. Anotamos reporte de curvas. Y acá en tipos de archivo abrimos y buscamos en qué lo queremos presentar. Aquí está la opción de HTML, Word, Excel, documento de texto o PDF. Vamos a escoger que nos lo presente en Word. Damos salvar. Y esperamos que nos responda. Bien, aquí ya salió el reporte. Todo este título lo podemos quitar. Y acá nos queda el reporte de curvas. Aquí están los datos, alineamiento de eje 1, descripción, velocidad 50 km por hora, radio mínimo 73 metros, radio máximo 168 metros. Inicia con los datos de la primera entretangencia. La longitud 276.693, su respectiva dirección. Y acá tenemos la primera curva que vamos a colocarle, que es la número 1. Viene la segunda entretangencia, están los datos de la segunda curva. Obsérvese que tiene lo que es el delta, el radio, la longitud, la ordenada media, la cuerda larga, la tangente, la externa y la dirección. Aquí está la otra entretangencia y viene la curva 3. Esta entretangencia, curva 4. Siguiente entretangencia, curva 5. Curva 6. Curva 7. Y acá terminó todo el reporte. Listo, dejamos grabado y podemos cerrar acá. Ya tenemos listo lo que es el reporte de curvas. Ahora, esta segunda opción, el Alignment Relation Report, es muy importante. ¿Por qué? Habíamos dicho que este proyecto tiene sobreanchos. Entonces, cuando se esté ejecutando la obra, será necesario, para replantear formaletas, en este caso en los sardineles, saber a qué distancia en la parte de sobreanchos está la margen. Entonces damos botón derecho y ejecutar. Aquí nuevamente observamos en la primera ventana que está el eje y las copias del eje. Dejamos obviamente solamente eje 1. Acá tenemos la opción de escoger el abscisado, vamos a dejarlo completo. Y acá en la tercera ventana dice que seleccione con respecto a qué vamos a dar la relación. Entonces vamos a darla con el respecto a la izquierda a 365. Como en los sobreanchos se aplicaron tanto al interior como al exterior de la curva, hay una simetría, entonces daría lo mismo escoger para la izquierda que para la derecha. Lo dejamos aquí a la izquierda y le indicamos acá en el incremento que necesitamos un incremento de 5 metros. De 5 metros, acá nuevamente escogemos la carpeta en la que vamos a entregar la información.
y buscamos nuestra carpeta previamente organizada. Vamos a las memorias y vamos a decir acá que es relación del eje versus sardinel, y escogemos que nos lo reporte en Word. Le damos clic en guardar y en la parte inferior damos clic en crear reporte. Bien, aquí ya nos ha generado la relación. Como puede observarse, tiene 3 columnas. Está la abscisa del eje 1 y su correspondiente abscisa en 365 a la izquierda, y se puede observar la distancia que hay entre el eje y el sardinel. Acá viene en tangencia, tiene 365. Si usted desea, esta parte la puede borrar hasta que encuentre los sobreanchos. Entonces vamos a borrar esta parte y obsérvese que acá ya empieza a aparecer los sobreanchos. Entonces acá tenemos, observe, 372, 376, 380. ¿ya? Esto nos va a servir, reitero, en obra para organizar la formaleta. Entonces guardamos y damos acá listo. Vámonos ahora a el Horizontal Alignment Report, que es el reporte completo del alineamiento horizontal. Botón derecho, ejecute. Nuevamente quitamos las copias. Buscamos la carpeta. Vamos a llamar esto reporte full alineamiento. Y vamos a organizarlo en Word. Damos guardar y crear reporte. Entonces acá lo que nos sale es la información con respecto a el diseño, el rango de abscisado, la descripción, la velocidad y listo. Esto podría estar ubicado cuando hagamos la copia y juntemos los documentos en el principio, o simplemente ignorarlo. Damos acá listo y vamos a este Incremental Station Report. Damos ejecutar, quitamos las copias y acá vamos a ubicarnos en el eje 1 para que se activen estas dos casillas por si usted necesita un determinado tramo. Por ejemplo, quiere un tramo entre el kilómetro 0 más 500 y el kilómetro 1. Entonces acá colocaría 500 y aquí colocaría 1000. Para nuestro caso vamos a sacar toda la información, porque este sería el documento que se le entregaría al topógrafo para que lo incorpore en su estación total o en su instrumento de RTK. Vamos a decirle acá que hagamos un incremento cada 5 metros. Cada 5 metros, y vamos a guardarlo en archivo de texto o en archivo de Excel. ¿Por qué? Porque lo ideal para que el topógrafo
introduzca la información en su estación es que vaya en un CSV, o sea, un archivo delimitado por comas o un archivo de texto. Entonces vamos a buscarle archivo de texto y le damos acá coordenadas del eje y damos guardar. Damos crear reporte. Y aquí nos ha salido ya la información de la abscisa, la coordenada este, la coordenada norte, la coordenada este y la dirección tangencial. Esta información, reitero, es muy importante para tenerla en archivo magnético y entregársela al topógrafo. Muy bien. Damos aquí listo. Bien, con esto ya hemos terminado la primera parte. Vamos ahora a la segunda parte de nuestra sesión. Ya realizados los primeros reportes, los 4 primeros reportes, vamos a pasar ahora a lo que es el informe de replanteo para abscisado, o el Stacked Alignment Report, que consiste, primero, en organizar el replanteo de las curvas. Pero entonces, lo primero que debemos hacer, vamos a ir al menú de cascada puntos y vamos a crear puntos de alineamiento en los puntos de geometría, que se refiere a organizar unos puntos que se van a ubicar en el inicio del alineamiento, en el final del alineamiento, y luego, curva por curva, va a ir organizando el centro de curva, el PC, el punto medio, el PT, y una vez que termine con todas las curvas y el punto final, se viene organizando los puntos para los PI. Entonces vamos a proceder a crear los puntos. Bien, ya aquí en Civil, entonces para crear los puntos hemos previamente creado una capa que se llama puntos de geometría. Vamos entonces ahora a el menú de cascada puntos y nos ubicamos en crear puntos en alineamiento y acá en puntos de geometría. En esta ventana que sale abrimos esta llave y vamos a ubicar en la capa que previamente habíamos creado puntos de geometría. Acá está, allá se van a dirigir los puntos. Cerramos esta llave. Acá en la creación de puntos venimos y lo que son las elevaciones tomamos la opción que no hay ninguna información para elevación, y en la descripción de igual manera que no hay ninguna información para la descripción. Ya podemos cerrar esta llave. Luego vamos a la llave de identificación de puntos y ahí decimos que vamos a iniciar en el punto 1 y que vamos a encender la secuencialidad de los puntos. En la línea de comandos, observen abajo, se lee seleccione alineamiento. Entonces venimos y seleccionamos el alineamiento. Nos sigue diciendo acá en la línea de comandos que va a iniciar en la abscisa 0, pulsamos un enter para aceptar, y que va a terminar en el kilómetro 2 más 294,61. Pulsamos 0 para aceptar y ya observemos se han creado los puntos. Miremos acá, ya se creó aquí el punto 1 y en la primera curva tenemos nosotros
el punto 2 que corresponde al centro de la primera curva, el punto 3 en el PC, el punto 4 en el punto medio de la curva, el punto 5 en el PT y tenemos el punto 31. Recuerden que decía yo ahora que una vez que termina con los puntos de geometría de todo el alineamiento, se viene y empieza a numerar los PI de forma secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el alineamiento terminó en 30 puntos, porque aquí el primer PI ya le dio 31. Veamos que el segundo debe ser, acá debe ser 32. Borrámoslo acá. Efectivamente, 32, el otro PI, el 33, y obsérvese que en cada curva se colocaron los puntos en su respectivo orden. Primero, centro de curva, segundo, PC, punto medio y PT. Muy bien. Revisemos acá en puntos el listado y observamos que aquí están todos los puntos de geometría que se han creado. Recordemos entonces el método tradicional para replantear una curva. Aquí tenemos una curva ya calculada, tiene toda su información, qué es lo que se acostumbra de manera tradicional, que el topógrafo, una vez que ha replanteado todo el alineamiento en cuanto a los PIs, también desde el PI ha replanteado el PC y el PT. Entonces, para replantear o deflectar la curva, instala su equipo, bien sea su teodolito o bien su estación electrónica, lo instala en PC, toma 0 en el PI y empieza a deflectar estos ángulos y a replantear la curva mediante cuerdas. Recordemos acá por recomendación que si el radio es menor o igual a 50, se replantea cada 5 metros. Si el radio, como en nuestro caso, es mayor de 50 y menor de 100, se replantea cada 10 metros. Y si el radio es mayor de 100, se replantea cada 20 metros. Entonces, la cartera de deflexión, ¿en qué consiste? En colocar las abscisas o progresivas, y acá se ha calculado la deflexión por cuerda y la deflexión de subcuerda, de tal manera que a cada abscisa le colocan acá su deflexión, que acumulada sería esto. O sea que en nuestro caso nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un cuadro que va a ser nuestro plan de trabajo. Entonces, acá yo tengo las 7 curvas de este proyecto. Ya le he llenado la información. Voy a mostrar de qué forma he llenado esa información. Entonces, aquí en color rojo tenemos indicado lo que van a ser las direcciones para replantear la curva desde el PC. Entonces, acá en el cuadro, reitero, está una primera columna que es el número de la curva. Esta curva es la curva 6. Veamos entonces qué información se tomó. Segunda columna dice punto ocupado. ¿Cuál es el punto ocupado? Este PC, que le corresponde al punto 23. Entonces indicamos acá punto ocupado 23. Luego dice punto visado. Se va a tomar línea en ceros al PI, que está con el número 36. Entonces va en esta tercera columna. Luego, ¿qué abscisas va a replantear? Tenemos que si el PC es kilómetro 1 más 921,30, la abscisa que seguiría acá sería el kilómetro 1 más 930. Por eso acá colocamos que nuestra abscisa inicial de replanteo será la 1930. ¿Dónde va a terminar el trabajo? En el punto del PT, que además ya está replanteado, que es el kilómetro 2 más 5.34. Entonces se consigna acá como abscisa final. Y
la última columna, observen que tiene un más y un menos. ¿Eso es para qué? Para saber si la curva es a la derecha, sería positiva, más. Y si la curva es a la izquierda, sería negativa. En este caso es positiva. Cuando entremos entonces ahora en este cuadro que dice crear reportes de estaquillado para el alineamiento, vamos obviamente a quitar las copias solamente para el eje y vamos a traer acá como manera de apunte, vamos a mirar de qué forma vamos a consignar esta información que previamente la habíamos hecho en nuestras notas. Entonces, empecemos con el punto ocupado. Este punto 23, ¿a dónde va a ir? Va a ir acá donde dice punto ocupado. Este punto 36 va a ir acá donde dice el backside point, o sea, donde va a tomar línea. Esta abscisa inicial, la 1930, se va a consignar acá donde dice estación inicial, 1 más 930. Esta abscisa final se va a consignar acá en estación final. Y este signo se va a consignar acá donde dice seleccione el tipo de ángulo, que nos da las siguientes opciones. El ángulo horario positivo o contrahorario, negativo si la curva fuera izquierda, o si vamos a trabajar por deflexiones o vamos a trabajar por dirección. ¿Qué es trabajar por dirección? Si usted ha configurado las direcciones en Azimuth, entonces va a dar los datos en Azimuth. Como estamos aplicando el modo tradicional, entonces vamos a trabajar con ángulos a la derecha o ángulos a la izquierda. Bueno, una vez que hemos consignado allí, entonces venimos y decimos cada cuánto vamos a calcular la cartera. Le decimos que con un incremento de 10. Y acá donde dice offset, si yo tengo 0 es porque estoy replanteando por el eje. Si tuviera ahí 3.65 estaría replanteando por el sardinel a la derecha. Y si le colocara menos 3.65 estaría replanteando por el sardinel a la izquierda. Una vez que hemos consignado estos datos, venimos acá, entramos y tal cual como hicimos ahora en los anteriores reportes, escogemos en qué lo vamos a reportar, si en Word o en Excel, y luego ya hecho eso, venimos a crear el reporte. Bien, entonces vamos a ejecutar esta fase. Yo he aislado acá solamente el eje y los puntos de geometría para visualizar mejor la explicación. Pues el que esté siguiendo este material ya debería tener su tabla para consignar. Yo voy a utilizar acá la información directamente de la pantalla. Entonces vengo acá donde dice replantear el estaquillado y le digo ejecute. Entonces acá voy a quitar las copias. Ocupo el eje 1 para que se me activen estas casillas y indico que el punto ocupado va a ser el punto 3 y que el punto visado va a ser el punto 5, que la estación de inicio va a ser la 200, si estamos en 276, entonces será la 280, la que sigue, cada 10, 280. Y la final sería 363.71. 363.71. Que el incremento va a ser cada 10 metros y offset por el eje. Vamos a sacar esta información en Word y la vamos a llamar cartera curva 1. Damos guardar y crear reporte.
Acá tenemos ya la información. Estos títulos, como la intención es que ahora que tengamos todas las curvas, pegar ese documento, entonces podemos quitar esta parte. Acá donde dice eje 1 le colocamos slash. Vamos a colocarle un slash y vamos a escribirle que es un replanteo curva 1 desde el PC visando en 0 al PI. Si esto lo queremos organizar más pequeño, le decimos acá que haga un autoajuste de acuerdo al contenido. Y acá tenemos ya la cartera con la abscisa, el ángulo a la derecha, la distancia, la coordenada norte y la coordenada este. Guardamos. Voy a hacer la curva número 2. Y ahora voy a irme a la siguiente curva. La intención de preparar el cuadro que les indicaba ahora era para no tener que hacer esto que yo estoy haciendo, de tenerme que desplazar a buscar la información. Entonces entro a organizar acá, no sin antes pasar esto un poquito aquí, le digo ejecutar y vamos nuevamente a repetir el proceso. Quitamos el checkpoint y dejamos solamente eje 1. Punto ocupado sería el punto 7. El backside point o punto visualizado vendría a ser el punto 32. La abscisa inicial, si tenemos acá que el PC es 770, la que le sigue sería la 780, porque recuerden que el PC ya está replanteado. Vamos a replantear cada 10 metros en un offset 0, es decir, por el eje, y como la curva es a la izquierda, escogemos turno negativo. Ahora sí, vamos a reportar acá esto en Word y lo vamos a llamar cartera curva 2. Y le damos guardar y crear reporte. Entonces nuevamente vamos a quitar esta información de acá. Y acá nuevamente le decimos la anotación. Replanteo curva 2 desde el PC visando al PI en ceros. Y vamos a colapsar acá en autoajuste con respecto al contenido. Y ya tenemos organizada la siguiente curva. Pero creo que aquí tuve un error al colocar la abscisa donde llegaba. Pues vale la pena regresar y repetirlo. Veamos a ver dónde cometí el error. Aquí, claro, aquí fue. ¿Por qué? Porque no le cambié esta abscisa. Tener mucho en cuenta eso. Miren la ventaja precisamente de tener el cuadrito previo o el plan de trabajo. Aquí yo me salté que la abscisa final era la 832.55. 832.55 cada 10, ese había sido mi error. Ese había sido mi error. Entonces vamos nuevamente acá a cartera curva 2. Lo voy a organizar. Digo guardar. Voy a reemplazarlo. Y le digo que cree el reporte. Ahora sí, ya me salió tal cual como debe ser. Voy a colapsarlo con autoajuste de acuerdo al contenido.
y voy a quitar todo esto. Muy bien. Eso mismo lo repetimos en todas las curvas. Reitero, esa era la intención de hacer el cuadrito de plan de trabajo para poder agilizar. Una vez que tenga ya todas las curvas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la cartera de la curva 2. Entonces, tomamos la información. Acá le damos control C y vámonos a la cartera de la curva 1. Y acá vamos a pegar la información de la curva 2. De la curva 2 y entonces así vamos a tener un solo reporte con todas las curvas. Veamos ahora cómo sería el replanteo desde un polígono de soporte. ¿Qué es el polígono de soporte? Hoy en día ya lo que se acostumbra es para optimizar a lo largo del alineamiento se organizan o se crean unas estaciones intervisibles, bien sea con la estación electrónica o con el GPS, unas estaciones desde donde se va a replantear la vía. Observen por ejemplo acá en donde está el auxiliar, mírenlo acá. Entonces eso nos permite dar una gran cobertura al replanteo de la vía. Ya no tenemos que armar en los PCs, sino que armamos en estas estaciones. Este sería el alineamiento y esto sería el polígono de soporte que se ha organizado con puntos donde no sean afectados por el movimiento de tierra. Entonces nos van a servir tanto para el contratista como para la interventoría, porque de acá podemos replantear todos los puntos del alineamiento. Veamos cómo en Civil 3D. Lo que vemos acá en color magenta y resaltado con círculos corresponde a las estaciones del polígono de soporte intervisibles. Aquí tenemos la estación 1000, esta sería la 2000, esta sería la 3000, la 4000 y la 5000. Entonces veamos, por ejemplo, la 1000 tiene visibilidad desde el 0 inclusive hasta el 0 más 600, o sea, los primeros 600 metros se pueden replantear desde la 1000. Entonces veamos de qué forma lo hacemos. Aquí en los puntos, si nosotros los listamos, ya tenemos incorporadas las estaciones 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Entonces nos vamos a nuevamente replanteo, ejecutar. Y entonces digo que voy a replantear el eje 1. Observen que si yo quisiera replantear el sardinel izquierdo, apagaría el eje 1 y dejaría el sardinel izquierdo. O si quisiera replantear el sardinel derecho, entonces vendría acá y dejaría el sardinel derecho. Bueno, aquí vamos a hacer la cartera para el eje. Entonces, punto ocupado, el 1000. Punto que va a avisar la estación 2000. Me ubico aquí en el eje 1 y esta vez no voy a trabajar por ángulos ni horarios, voy a trabajar por dirección. Acá le indico que voy a replantear desde el 0 hasta la 600. Y que voy a replantear, vamos a abrir una cartera cada 5 metros, así replanteemos cada 10, pero hagamos una cartera cada 5 metros por el eje. Entonces vamos a reportar esto en Word y lo vamos a llamar replanteo tramo 0 más 00 al 0 más
600. Le damos guardar y crear reporte. Aquí nos presenta el abscisado cada 5 metros. La dirección, es decir, el azimut que hay desde el punto ocupado, que es el punto 1000, y que acá, vamos a leer acá, está punto ocupado, estas son las coordenadas del punto ocupado, que es la estación 1000. Entonces, desde allí, esta sería la estación, perdón, la distancia a medir desde la estación 1000 al punto que voy a replantear. Y aquí están las coordenadas de cada punto. Lo puede dejar de esta manera o si desea, lo puede colapsar en autoajuste. Y aquí tendría la cartera de replanteo desde el kilómetro 0 más 00 al kilómetro 0 más 600. Ya tendríamos acá toda esa cartera de replanteo desde el polígono de soporte. Ahora, vamos aquí a darle listo para que veamos opciones. Si quisiéramos por interventoría o por contratista revisar o replantear el sardinel derecho, digamos desde la estación 1000, entonces vamos a ocupar la 1000, visando a la estación 2000, y ya no vamos a replantear el eje, sino que vamos a replantear el sardinel derecho. Entonces aquí lo tendríamos el derecho a los 365. Vamos nuevamente acá, nos ubicamos acá para poder decir que esto va desde el 0 hasta la 600, en ese primer tramo. Escogemos y vamos a decirle que esto va a ser replanteo sardinel derecho desde 0 más 00 al 0 más 600 y lo vamos a reportar en Word. Le damos guardar y crear reporte. Entonces ya esta información que está saliendo acá es información para el sardinel derecho, replanteado desde la estación 1000, visando o orientando a la estación 2000. Esta información es lo que yo debo visar en dirección azimut a cada uno de estos puntos que están ubicados sobre el sardinel derecho. Entonces esta sería una forma, por ejemplo, de chequear formaletas, chequear abscisas, y aquí tendríamos toda la cartera. Damos acá listo. Muy bien. Ya con esto finalizamos la sesión. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por seguirme.